Efesios 1. Vamos a estar allí viajando del 1 hasta el 14. Es extenso. Y ¿sabe qué? Él es bueno. Qué Dios tan grande que tenemos. Bueno, buenísimo. ¿Qué más podemos decir? En la breve introducción de las alabanzas, el hermano que nos posicionó para centrar nuestra mente, corazón y cuerpo, hacía un listado de reconocimiento y gratitud. Es bueno porque nos dio ¿qué? Salud, polola, esposa, hijos, compañeros que nos levantan cuando estamos desanimados o simplemente nos apretan más que nos caigamos, ¿no? Pero es bueno porque el Señor nos da, tiene esa capacidad de animarnos, mis hermanos. Amén. De despertar un día y darnos el soplo, ahí está. Inhalar y exhalar. Y nos perdona todas las faltas que puedan haber en nuestro ser interno. Amén. Esta carne, ¿cierto? Fueron partícipes anoche. Recordatorio, esta carne, hay tres fuentes de situaciones en nuestras vidas. Cargamos la carne, que es el ambicioso de hacernos caer, ¿cierto? Está el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros, que es Satanás. ¿Y qué más? Otra fuente que está y compartimos día a día es el mundo. Los quehaceres en el mundo, aunque a veces tú eres fuerte, te hacen caer, sin darte cuenta, sutilmente. Bueno, pero el tema de hoy, mis hermanos, viene directamente y está estrechamente relacionado con nuestra salvación. Dios planeó a través de los tiempos, antes de la creación del mundo, mirar y le plació mirar a usted. Me miró a mí y dijo, este tiene que ser mi hijo y lo tengo que rescatar. Entonces, la salvación está estrechamente relacionado con su iglesia. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? Bueno, es un conjunto de personas, ¿cierto?, que ha rescatado al Señor en su divina bondad, misericordia, para ser parte de esta iglesia. Eclesiastía. Es un grupo de personas que por el amor de Dios lo toma, lo compra y lo coloca. La iglesia es usted y yo, donde le presentamos todas las alabanzas al Señor. Dicho esto, entonces vamos al tema de hoy. Amén. Efesios 1. Mis hermanos, Efesios 1 es amplio. Capítulo 1. Para poder ir desglosando antes de la lectura, mire, dijimos que nuestra salvación está primeramente relacionada con la iglesia, que somos nosotros, ¿cierto? Y el objetivo de Dios para que este grupo de personas que lo toma y lo coloca acá es para glorificarle a nuestro Dios Padre, como lo estamos haciendo hoy día. Toda la honra, toda la gratitud es para nuestro Dios. Para eso fuimos hechos y para eso nosotros nos rescató Él. No hubo en ninguna oportunidad de que nosotros hayamos pensado de venir al Señor. Mis hermanos, no. Él, nuestro Dios, se acerca y dice, ven a mí.
Obviamente que dentro de esa variedad de cosas y soberanía que Él tiene, trabaja en nuestro ser. Entonces Él nos toma, nos busca y nos trae. Pero vamos a ver algunos pasos, ¿cierto? También podemos decir que el centro del Evangelio, ¿quién es? Por toda la predicación, todo el mensaje, todo a través de los tiempos de la era, el Evangelio es Jesucristo, es Dios. No hay otra cosa que sea fuera de Él. Ese es el centro. El Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Para eso, en su bondad y amor, toma a su Hijo y viene para que usted sea rescatado por Él. Así es simple. Así es simple, mis hermanos, y por eso este siervo, humilde servidor, tiene la oportunidad de expresar como gratitud de que Cristo es el centro del Evangelio. Y una vez que nos salvó, la salvación es progresiva. Si su salvación que Dios le ha dado hasta en este minuto no progresa, entonces el adulto, el maduro, tiene primero la oportunidad de acercarse a usted y preguntarle qué está pasando. Porque este mundo, con su seducción, te va a ofrecer otras cosas que no sean del Señor. Dicho eso, entonces vamos a leer Efesios. Vamos a ir desglosando por partes de manera práctica. Dice el apóstol, capítulo 1. Ponga atención y pongamos atención y miren el texto, no al predicador. Dice, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, leemos la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles, subraya eso, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos primeros acápites, vamos entonces a entender lo siguiente. Pablo nos muestra aquí la gratitud y el corazón del apóstol. ¿Cuál es esa gratitud? Primero se presenta, como podría ser en el mundo secular, un currículum. Y que usted podría preguntarse quién es Pablo. A simple vista, de acuerdo al texto, él no se está promocionando como lo dice la televisión o como lo dicen algunas denominaciones. Él es apóstol de Cristo. Amén. Verídico, real. Ese es el currículum de él. ¿Y qué más dice? Pablo, hagamos un poquito de historia. Él está en Roma. Está confinado en una casa con un soldado. Y de ahí él está escribiendo a los hermanos de Éfeso. ¿Y cuál es el calificativo, mis hermanos? Santos y fieles. Sabemos que en Éfeso, en el primer viaje de la predicación del apóstol Pablo, a ver, acá tengo en Hechos, para poder englobar, en Hechos capítulo 28. Entonces Pablo está en Roma, ¿cierto? Y de ahí él está escribiendo. Es para sustentar realmente dónde está Pablo. Dice Hechos 28, verso 16. Lo pueden apuntar ahí para que después lo repasen. De ahí él está escribiendo esta carta. Y esta referencia dice lo siguiente. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Palabra del Señor. Es para afirmar desde dónde está escribiendo Pablo a los Éfesos.
¿Y qué calificáis? Santos y fieles. Hermanos, en ese primer punto vemos entonces lo que es el apóstol, lo que él siente por los hermanos. No es cualquier cosa. Llevemos a la aplicación entonces en estos tiempos para usted. ¿Quién es usted? La Iglesia de Cristo dijimos, ¿cierto? ¿Qué calificativo le da el Señor? Usted es santo. Y examínese, ¿es fiel a Él? Sí, mis hermanos, aunque dude. Y lo vamos a ver el porqué y la razón y los motivos, el por qué Pablo ve a estos hermanos. Todos caemos, ellos cayeron. Recuerden que en Éfeso habían templos paganos. Estaba la Diana, Artemisa. Cuando en su primer viaje, viciado en todos los quehaceres del mundo, Pablo le implanta y le presenta a Jesucristo, muchos se vinieron a Pablo y quemaron los libros. Usted puede leer Hechos en su versículo 19 al 16, todo el libro de Hechos tenemos la información. Ellos, al escuchar a Pablo, dejan sus quehaceres, los cuerpos viciados, y se vienen a Jesucristo. Por eso que Pablo, él dice, santos y fieles. Significa que Cristo, nuestro Señor, a través de Pablo, rescata de adentro hacia afuera para Cristo. ¿Ya? Es apartarse para los propósitos del Señor. Este grupo de personas, como ahora, en la aplicación del día a día para usted y para mí, somos santos y fieles. Que les quede claro y que me quede claro a mí, que no somos cualquier cosa, mis hermanos. Por lo tanto, estamos en las manos de Dios, donde Él en el día a día nos va a ir hablando y nos va a ir perfeccionando. A partir de ahí, entonces, nos saltamos al verso 3 y vamos a ver algunos adjetivos, preposiciones, donde va a calificar a cada miembro de la Iglesia de Cristo. Y dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en lugares celestiales, subraye, en Cristo. Después, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Pero abarquemos solamente el verso 3, antes de comentar. Mis hermanos, voy a seguir leyendo, después vamos a comentar los siguientes versículos. El verso 4 y ahora vamos al 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, subraya eso, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Verso 11. En Él, subraye en Él. Asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, subraye en Cristo. Verso 13, subraye en Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, subraye en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ponga atención el 14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Palabra del Señor. Antes de desglosar, les invito a orar. Amado Padre, oh Dios, que en esta mañana nos sigas hablando como que si fuera en los tiempos de Pablo a los hermanos de Éfeso. Tú que conoces nuestras faltas, no podemos, Padre, desviarnos de ti porque tus miradas están clavadas a nuestro ser. Señor, perdona mis faltas. Perdona, Padre, mis debilidades. Yo no te puedo hacer vista sorda ni oído sordo. Tú conoces, Padre, todo mi ser, mi integridad. Padre, por eso te pido y te doy las gracias, porque me das la oportunidad de compartir su palabra bendita y sagrada, con el fin, Padre, de levantarnos en esta hora. Yo no sé las condiciones como ha llegado cada uno de ustedes. Yo no sé qué hacen en sus hogares o en el mundo, en el día a día, pero sí tú las conoces. Pero, Padre, seas tú nuestro apoyo, nuestro auxilio en esta hora. Resplandece, Padre, su Espíritu Santo en cada uno de los santos y fieles, para que seamos de gran provecho para los demás, que quizás haya algo que le esté agobiando y que no lo puede dejar. En nuestra humanidad, Padre, solo no podemos, pero sí, tú tienes autoridad y poder. Y sabemos, Padre, que tú derrotaste la muerte y toda clase de vicio y toda clase de espíritu de maldad. Amado Padre, quédate con nosotros. Enséñanos, háblanos, guíanos. Y es, Padre, por eso que hemos venido, porque tú llenas nuestros corazones. Necesitamos, Padre, como aquel siervo que necesita del agua en el desierto. Vivifica nuestra alma a través de su Santo Espíritu. Llénanos, bendícenos, enséñanos y capacítanos. Que seamos obedientes, Padre. Perdona siempre nuestras faltas. Y guíanos y quédate con nosotros en esta mañana. Que su iglesia, Padre, resplandezca, levante esa antorcha que necesitamos en estos tiempos. Señor, en Cristo Jesús, quien vive y reina, en Él oramos. Amén. Amén. ¡Ay, qué grande nos enseña Pablo acá a través de sus epístolas! A partir del verso 3, ¿por qué cree que él dice en, por él, de él? ¿Por qué creen? Porque verdaderamente Cristo es la predicación del Evangelio y a través de Cristo nosotros nos movemos. En el primer énfasis, como yo les decía, Pablo es apóstol del Señor. No está impuesto por hombres como nosotros. Por lo tanto, su autoridad va más allá del entendimiento humano. Hay un trabajo, hay un seguimiento de parte de Dios directamente. Mayor antecedente usted puede leer Hechos 9. Ahí está más o menos los inicios del apóstol Pablo. ¿Ya? Y él dice, con toda alabanza, él le agradece. Esta es una oración. Muchos dicen es una poesía hacia Dios. Es una relación íntima con el Señor, donde él expresa a viva voz esta oración. ¿Qué es lo que él agradece?
Dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido primeramente con todas bendiciones espirituales. Segundo, con todas bendiciones ¿qué? Celestiales. Y el tercero, directamente como la raíz, el tuétano de nuestra existencia, que viene de arriba. ¿Dónde? Bendiciones en Cristo. La pregunta y los desafíos en el día a día. A pesar de que usted se esmera por trabajar 12 horas, como en el caso mío también, que no es malo, porque hay que llevar el sustento en la casa, pero en la práctica real de ver nuestras condiciones, mis hermanos, usted es un pueblo especial en las manos de Dios. Y por lo tanto debemos considerar un punto que dice aquí el apóstol Pablo, que las bendiciones espirituales, hermano, es en la cual usted debe caminar y priorizar. Cuando las alabanzas se nos habla de que debemos buscar primeramente el reino de Dios, es esto, por la gran consideración que el apóstol Pablo nos está mostrando. ¿Cuál es? Que en Cristo solamente, mis hermanos, están las grandes bendiciones espirituales. En Cristo, cuando Pablo dice, es las grandes bendiciones celestiales. Antes de profundizar, cuando habla de celestiales, está incluyendo a su iglesia. Pero es aquella iglesia que está en Cristo, metido céntrico de Cristo, unido en el Señor, bendecido por el Señor, no un cristiano solitario. Es en la misma obediencia de estar empapado, de encontrar los consejos del Señor a través de la oración, a través de la unidad de sus hermanos. Aquí, Pablo enfatiza todas estas exhortaciones cuando él dice bendiciones espirituales. El desafío, y es el mismo desafío que les voy a colocar a ustedes en el día a día. Usted podrá trabajar las 24 horas, durante toda la noche, pero lo que usted está recibiendo es un sustento diario que se acaba. Nada de lo que usted acumule, y eso es importante entender, lo que somos los siervos del Señor, que Cristo te está ofreciendo no solamente en la vida terrenal, sino provisiones al cielo. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Si usted se fijó de a partir del 3 hasta el 12, va a decir en Cristo, por Cristo. A simples palabras, somos de su propiedad. Con Cristo lo tenemos todo. Y lo que le puede ofrecer el mundo, aparte de las bendiciones del día a día, mis hermanos, debemos tener sabiduría realmente. Que no nos absorba y que no sea motivo que no vengamos a adorar a Dios por culpa del tiempo de las cosas materiales. ¿Se da cuenta? Eso un día va a desaparecer, y como lo vamos a ir viendo más allá. Pero sí Dios te provisionas eso, y como lo estamos viendo en el listado. Y no solamente en Efesios. Pablo lo que le está diciendo, mis hermanos, la unidad en Cristo, tienen todo. Y empieza a desarrollar el listado de bendiciones. Y una de esas es las bendiciones espirituales, que no se acaban, pero empiezan en la vida terrenal hacia la eternidad. Hacia la eternidad. Y por eso, mis hermanos, cuando vemos alguna falla, les digo sinceramente, y por eso es práctica, cuando decimos ser del Señor Jesucristo, Él ve algunas aristas y fallas, que en algún minuto priorizamos las cosas terrenales, no entendiendo a cabalidad lo que hizo el Señor.
¿Se da cuenta cómo el Señor nos está mostrando quién es Él, quién es usted? No solamente te salva, no solamente te compró con esa sangre preciosa, sino te provisionas. Te provisiona para llegar a la eternidad. Te provisiona porque eres especial. Todo lo que te desgasta y te lleva hasta incluso a enfermedad, a tener enfermedad física, eso se oxida. Muchas veces estamos más tiempo en estas cosas del mundo que dedicarle 5 minutos a Dios en conversar con Él. La preocupación de Pablo, del apóstol Pablo, como un siervo genuino del Señor, es que los de la iglesia de Éfeso, que él una vez le llevó el evangelio, puedan entender y se puedan valer que en Cristo son más valiosos de las cosas terrenales, mis hermanos, de manera práctica. Y eso tiene que ser nuestro enfoque. Bueno, bendiciones espirituales en lo celeste, ¿cierto? Y ahora vamos a ver el desglose del 4. Acá en el 4 vamos a ver lo que los estudiosos le llaman doctrina. ¿Por qué doctrina? Va a usar algunos principios que son a favor de nosotros. Veamos, dice, según nos escogió, subraye, en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Y el apóstol Pablo lo dice ahí en el saludo de Éfeso, en su verso 2. ¿Qué más tenemos? Bueno, la frase nos escogió significa que nos llamó para que seamos, ¿qué cosa? Santos sin mancha. Seguramente ustedes han estudiado estos principios, lo que significa ser santo y sin mancha. Como dije antes en la introducción, es que Él nos compró, nos eligió, nos separa, ¿cierto? Para los propósitos de Él. Dicho de paso, Él allí, después del 3 al 5 al 6, Él va a decir para la alabanza de Él. Nos escogió. ¿Qué más vemos ahí? En tiempo presente. Si no, Él hubiese dicho, nos había escogido. El tiempo verbal es en tiempo presente, nos escogió. Siéntase así, dichoso, con Cristo. En el 6 que vemos, nos adoptó. Y esta es una descripción de un listado que van en beneficio tanto para usted como para mí, para los nuevos creyentes. Nos adoptó ¿a dónde, mis hermanos? Cuando un rey terrenal ve en ti y dice, este muchacho va a ser para mi pueblo, para mi, no sé, pues para que forme parte a mi reino, físicamente. ¿Qué hace el rey? Te trae, te adopta y pasa a ser un hombre con derecho de todas las cosas que tiene el rey. Te adopta. Pablo, la preocupación es mostrarle a los hermanos de Éfeso que no son cualquier cosa, que ellos son parte de Dios. Ya no pertenecen al sistema mundano, aunque a veces el mundo nos hace caer. Veamos la siguiente descripción. Bueno, yo quise desglosar, solamente voy a leer a modo de repaso algunos términos. Mire, en este apunte dice, cuando hablamos de doctrina, después en el 5 va a decir, nos predestinó, que para la alabanza de Dios, en el verso 7, también dice que nos dio esa redención. La palabra redención es alguien que paga
y te saca de algo que estabas pasando, te liberta. ¿Y cuál fue el pago de Jesucristo? Su sangre misma. Te compró. Estoy haciendo un repaso. También en el verso 8 hay abundancia de ¿qué? Nos hizo abundar en toda sabiduría e inteligencia. No solamente, mis hermanos, en la medida que tú transitas con el Señor, te da las herramientas para entender quién es Él, quién es su palabra y cómo debes moverte en este mundo terrenal. Por lo tanto, hay un privilegio de parte de Dios para ti. Veamos, dice 8 y 9. Dice que el otro término, el principio que debemos aprender en este texto, dice, según su beneplácito. La palabra beneplácito tiene que ver una aprobación. Voy a poner un ejemplo. Mi hermano Héctor, que trabaja en maquinaria, ve una persona que le va a ayudar, ve su currículum, lo recibe y le da la aprobación. Eso es lo que significa beneplácito. Le da el favor para ser parte de él. Lo aprueba. Bueno, Dios hizo lo mismo. Trae, lo llena, lo aprueba. Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Este muchacho es de acá. 10. El tiempo. Voy a invitar que lea el verso 10, mi hermano, porque aquí hay algo que debemos entender y profundizar. Esto es un pequeño listado de los beneficios del pueblo de Dios que Pablo le está mostrando a los hermanos de Éfeso para que puedan entender. ¿Lo tiene, hermano, ahí? Efesios 1:10. Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Hablar de los tiempos es un tiempo verbal, mis hermanos. Dios un día, Él es el ministrador de los tiempos. Desde el momento de la promesa de Abraham, desde la creación hasta nuestros tiempos, Él va a hacer cumplir los tiempos. Va a mirar, y entre eso está su pueblo. Todos tendremos que responderle nuestros actos por la cual Él nos ha hecho para alabanza, dice en su inicio, pero aquí Él va a revisar. Nadie se escapará en aquel momento. Y esos tiempos, como se ve la creación, como se ve el tema social, como se ven las naciones, es porque debemos levantar, dice en otros textos, en Lucas sobre todo 24, estad erguido, atento. Tendrá que cumplirse esos tiempos. La palabra de Dios es real. Donde usted el examen de todo, finalmente lo va a reunir. Nadie se escapará. Dice en los cielos y en la tierra. Todo a la vista de su Creador. ¿Ok? El Señor nos bendiga en esto y que podamos nosotros entender realmente para qué nos llamó a su iglesia. ¿Y qué somos ante los ojos de Él? Somos su joya, mis hermanos. Somos la joya interminable para algún día en los tiempos finales podamos nosotros estar en primera fila o en toda la fila cantando, glorificando la honra y la gloria de nuestro Dios. ¿No le impacta eso? ¿O quiere quedarse en este mundo donde lo tortura, donde lo fríe con vicios, quizás con adicciones? ¿No les da fatiga al estar en este mundo? Pero seamos pacientes, mis hermanos. Seamos pacientes. ¿Cómo es entonces, para ir ya terminando en el desarrollo de lo que el apóstol Pablo nos muestra y le exhorta a los Éfesos? ¿Cómo es que ellos, los primeros cristianos de Éfeso, de Asia Menor, llegaron a ser cristianos?
Oír, dice, y creer. Veamos. Mire, hay dos pueblos. Del 12, en el desarrollo del 1 al 12, Pablo está hablando como judío. Un judío genuino. Pero lo interesante de eso es que él va a englosar en el verso 13. Dice, mire, pongamos atención a esto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, un día un evangelista, un siervo o una sierva llegó a su casa, llegó con una sencillez de hablarle de Jesús. Lo primero que hizo usted poner atención al oído, creyó, le creyó al siervo del Señor, sin saber lo que estaba llegando a suceder. ¿Para qué? Lo trajo, lo incorporó, lo adoptó, lo cubrió. La palabra adoptar tiene la idea o la figura de un soldado romano con una capa que encuentra a un chico con frío, no sé si andrajoso, y lo cubre, lo reviste. Un evangelista sucede eso, que va y rescata aquella alma que ya está casi por ser aniquilado por este mundo. Los atrapa, lo adopta. Cristo hizo eso, lo adoptó. ¿Y cómo es que llegamos a estar en Cristo? Por esa predicación sencilla del siervo del Señor. Dice el 13, volvamos a leer, en quien también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, una palabra genuina de Cristo, de verdad, el evangelio, ahí está, de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Desde dónde es sellado usted? ¿Cuándo es sellado? Podría preguntarse. Desde el momento que recibe el Señor. Mire el amor de Dios allí. No solamente te adopta, sino te sella desde ahora, en estos tiempos. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo para que puedas llegar a la eternidad. ¿Qué apoyo tenemos, mis hermanos? Grande, maravilloso. Mire, el verso 14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Lo vuelvo a leer, que es la arra de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, objetivo final. Cuando usted llega, por eso que nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Alabando al Señor. Lo más probable, no en la totalidad, pero allá, la sinfonía de los ángeles, y usted será un conglomerado grande. Jamás he entendido a cabalidad en la tierra, pero allá sí con una alabanza clara y nítida angelical. El propósito final para alabanza. Pero también, mientras estamos en la tierra, nos apoya el Espíritu Santo y no estamos solos. Estamos unidos a Él. Quiero comentar un poquito. La respuesta aquí dice, entre el 13 y 14. La encontramos en los versículos 13 y 14. Es alguien que nos habló en el Evangelio de manera libre. Pregunta, cuando usted entiende el Evangelio céntrico de nuestro Señor Jesucristo, es el Señor que le impacta primeramente en su ser y usted libremente viene a Él, no por una imposición. ¿Y por qué libre? Porque está cansado de las mentiras y seducción de este mundo. Cuando usted está acogotado, por decir estas palabras, de este sistema, ya no puede ni respirar. Está en el fango del barro.
Entonces, cuando un evangelista o un siervo del Señor le habla de Cristo, considere el listado que le tiene para usted. Cuando Él venga, mis hermanos, en los tiempos, como dice el 10, seremos muy libres, porque seremos un cuerpo transformado para el servicio de Dios. No por lo que usted haya hecho, porque dice el 14, que la jarra, que es el Espíritu Santo, nos garantizó. ¿Y cómo nos garantizó? Por el amor que derramó Dios, ¿cierto?, en nuestra vida de manera gratuitamente, que es la gracia. ¿Qué es la gracia? No porque Teo esté usando esta corbata. Yo a veces uso esto para dar una ilustración. La ropa, si bien es parte de la higiene y del servicio, bañarse, presentarse de manera óptima ante el Señor, pero Dios abarca más allá de eso. A través de su gran amor que derrama y la entrega abundantemente. ¿Para qué? Porque lo ama, porque me ama. Él es el Dios Padre. Él es el que enfatiza a Pablo, el que escuchemos. Él es el que dice que somos herederos de todas las cosas que Él tiene. Por el Espíritu Santo, nuestra salvación está asegurada. ¿La puede perder? Sí. Juan dice, estuvieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mire qué tremendo, hay que tener ojo. Que el Señor nos bendiga y nos haga meditar en el día a día de esta semana. Que amemos más al Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias.